Amados radioyentes, quiero compartir las escrituras que tengo aquí anotadas. Primeramente estamos en el libro de Daniel 12, versículo 2, donde empezaron a leer los dos poderosos profetas. Daniel 12, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. 13 al 18 de Primera de Tesalonicenses 4. Después de eso está Apocalipsis 20, versículo 4, 5 y 6. Nuevamente este es Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Apocalipsis 20, ahora versículos 11 y 12. El mismo Apocalipsis 20, pero ahora versículos 11 y 12. Después de eso está Apocalipsis 20, versículos 13 al 15. Nuevamente el mismo Apocalipsis 20, pero ahora versículos de 13 al 15. Y Daniel 12, versículo 13, que ha sido nuestro tema principal ya por un tiempo. Daniel capítulo 12, versículo 13. Y por último, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Amados hermanos, en breve llegarán los poderosos profetas del Señor al aire. Manténganse conectados. On standby now, precious listeners, on standby now, be on standby any minute from now. En cualquier momento, los dos más poderosos profetas del Señor Yahweh vendrán al aire en vivo. En Jesús es Señor Radio. Precioso pueblo. On standby, Parama, Brazil on standby, Jos Kamala, Katani on standby, waiting to hear from the Lord. The entire China on standby, Overseer Agala from Shanz region on standby, Pastor Noah Kihoro, Wangige on standby, Pastor Emily Nesit Biston on standby, James Finless on standby, and waiting to hear from the Lord Yahweh. Thank you so much. Make sure that you are on standby now. Be on standby. Praise the Lord, my lords. Alabado sea el Señor, los más poderosos profetas del Señor. Bueno, bendecido pueblo, esta noche es otra oportunidad para un servicio global. Y esta noche el servicio va a llegar un poco más tarde, porque aquí en la sede principal tenemos una reunión muy importante reunión por los líderes de este país. Y entonces, después de eso, nuestro equipo de transmisión llegará. Eventualmente llegarán y van a empezar a prepararse después de la reunión que vamos a tener. Pero mientras tanto, mientras esperamos el empiezo de esa reunión, quería volver a hablarles a ustedes sobre el mensaje que el Señor ha estado hablándole a la iglesia. El Señor Todopoderoso ha estado hablando sobre la glorificación. Y después de la glorificación o de esa visión, la visión del 18 de octubre de 2021, hacia diciembre entonces, tengo que chequear si es 7 o 8 de diciembre de 2021, el Señor empezó a hablar sobre bajar el púlpito del cielo y sacando ese otro púlpito de vidrio que estaba roto aquí en la tierra. Y después ahora bajó ese púlpito de madera y se posicionó con las manos de Jehová en el altar. Este es un mensaje
del cambio del púlpito es un mensaje que no les he traído todavía. Creo que el Señor me dé la oportunidad amplia desde Angola en la conferencia internacional de los líderes y pastores y ministros del Evangelio para dar ese mensaje. Y ahora también el mensaje de la resurrección que hemos estado siguiendo por un tiempo y que todavía estamos dando hasta este día, la resurrección de los santos, que es el mes de marzo que acaba de pasar, el 4 de marzo del año 2022. Vimos claramente que nos llevó en un viaje donde vimos la importancia de la resurrección. El Señor diciendo que desde la resurrección podemos celebrar. Los cristianos literalmente pueden celebrar porque es una promesa que el Señor les ha dado a ellos, que aunque ellos mueran, ellos van a ser resucitados, aquellos que son fieles y santos a Él. Y aunque ellos mueran, los va a resucitar y les va a dar gloriosos cuerpos para que ellos puedan entrar al reino eterno de Dios Todopoderoso. Esa es la gran esperanza donde la iglesia y el cristiano debe anclar su vida. Esa es la promesa, la profecía, la esperanza que tenemos como cristianos, que verdaderamente nos distingue de toda otra persona, todo otro pueblo de la tierra. Porque para nosotros Cristo, el Mesías, ha sido resucitado. Y en este viaje vimos, por lo tanto, que eso transmite un mensaje muy poderoso, que porque Cristo ha resucitado, Él ha derrotado la muerte y se convirtió en el precursor, el primogénito de aquellos entre los muertos, las primicias de entre los muertos. Eso abrió la resurrección para toda la humanidad que vimos en esta expedición, que porque Cristo ahora es el primogénito de entre los muertos, entonces todos deben ahora resucitar. Él se convierte en las primicias, el primogénito. Pero también aprendimos que hay dos destinos, que van a haber aquellos que resucitan para la vida eterna. Ese es el mensaje principal que Dios Padre me dio por vos cuando dijo, ellos resucitarán, algunos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Él puso la palabra eterna en los dos grupos. Vimos que ese discurso de Dios hablándole a la iglesia fue un extracto directo de la Biblia, de Daniel capítulo 12, versículo 2. Para nosotros, como la iglesia, cuando el Señor ahora llega y exalta la resurrección del Cristo y me envía a ustedes, Dios Padre mismo, para decirles a ustedes que Cristo ha resucitado y que yo he hablado con Él, yo lo he visto, que Él vive. Recuerda que Él camina a través del cielo en esa visión cuando el Señor lo envió a hablarme a mí. Cuando me visitó en la casa, también entró al cuarto y era un brillo sin los rayos rojos del sol. Y también cuando llegó el león, esa es otra visión en el cielo, y ahí se recostó en el cielo bajo el cordero, esa visión con Juan el Bautista. Entonces, Él está vivo, resucitado. Él se ha convertido en el primogénito de entre los muertos. Entonces, Él es la esperanza de ustedes porque es el primogénito de entre los muertos, el precursor. Vemos en Daniel capítulo 12 que hemos estado mirando
versículo 2, cuando dice que van a haber dos resurrecciones, aquellos que son resucitados para la vida eterna y otros para la condenación. Son resucitados para el juicio eterno, un grupo. Entonces llegamos a un punto que vimos que hay dos resurrecciones. Está la primera resurrección. Un grupo es caracterizado como la primera resurrección y otro grupo es resucitado, caracterizado como la segunda resurrección. Y vimos que el Señor está exhortándole a esta generación que participen en la primera resurrección porque esa es la que los lleva a la vida eterna. Incluso cuando dice en la Biblia que estaban muertos en sus pecados, ahora están vivos en Cristo, en la justicia. Vimos que ese es Dios exhortándolos para que participen en la primera resurrección. Hemos visto un bello mensaje y sé que hemos estado tan ocupados con celebraciones y muchas cosas que no he podido venir a ustedes para continuar con este mensaje, pero allí es donde estamos. Todavía estamos en ese mensaje activo. Es un tema activo que está ocurriendo de la resurrección desde Nairobi, Kenia, y a nivel global, resonando a nivel global. Entonces, nuevamente, abriéndolo un poco a ustedes y recordándoles a ustedes, la primera resurrección, ¿de qué constituye la primera resurrección? Primeramente, que Cristo Jesús es el primogénito de entre los muertos. Entonces, Él va a ser el primero. La resurrección de Cristo Jesús es la primera dentro de ese grupo de la primera resurrección. Él es número uno allí. Cristo Jesús es su resurrección, es la primera que incluyes en la primera resurrección. Y entonces, creo que dijo primera de Tesalonicenses 4. Cuando Cristo Jesús resucita es la primera entre la primera resurrección. Y dentro de la primera resurrección también está la resurrección de los santos en el rapto. Si lees en Apocalipsis 6, 9 en adelante, ahí también hay unos que mueren por el Evangelio y que separan en la palabra de Dios la salvación de Cristo. En otras palabras, le están diciendo al anticristo que tus días están limitados, que el Mesías viene. Están pronunciando la palabra de Dios hasta que son matados, porque el anticristo, él los mata en ese tiempo. Dentro de la primera resurrección tienes la resurrección de Cristo y después tienes en primera de Tesalonicenses 4 hasta el versículo 18, creo que 14 al 18, versículos 13 al 18. Esos son los santos del rapto y después en Apocalipsis 6, 9 puedes ver a los santos que son asesinados durante la gran tribulación. Ellos también resucitan. Cuando ellos resucitan, ellos también constituyen la primera resurrección. Por eso son celebrados en Apocalipsis 20. Esa la leímos, no tengo que leerla, pero vamos a leerlo por aquellos en Apocalipsis 20, versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron. La resurrección de la cual estoy hablando, que está al final de la tribulación, al final de la gran tribulación. Si quieres saber cuáles son las resurrecciones que están dentro de la primera resurrección, son las siguientes. Primero es Cristo Jesús, esa es la primera, y después está la resurrección del rapto, y después tienes esta en Apocalipsis 20 de los santos, el de la tribulación. Esa es también parte de la primera resurrección. Estas forman parte de la primera resurrección. Ahora la cuarta categoría es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. También ocurre al final de la tribulación. El Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento. Esas cuatro categorías constituyen la primera resurrección. La resurrección de Cristo, la resurrección al rapto, la resurrección de los santos perseguidos en la gran tribulación del Nuevo Testamento, y después, número 4, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Esas ahora forman parte de la primera resurrección. Y después tienes la segunda resurrección. La distancia entre la primera resurrección y la segunda resurrección es el milenio, que son 1000 años del reinado de Cristo. Ocurre después de que Jesús ha reinado por 1000 años, cuando ahora se establece el trono blanco de juicio. Y si miras a Apocalipsis 20, dice del versículo 20, creo que versículo 11 de Apocalipsis 20, y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes, esos son pequeños, grandes y pequeños, esos son los cristianos que no se arrepienten. Si no se arrepienten y regresan a la justicia y a la santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ellos ahora terminarán en la segunda resurrección, juntamente con el mundo incrédulo y los rebeldes. Pero la distancia entre esas dos, los de los que están resucitados en la primera y segunda resurrección, es el milenio de Cristo, que es 1000 años. Por eso en Apocalipsis 20, de 11 al 15, esta gente es resucitada y regresan a la vida. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él. Sigo leyendo ahora el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por eso este mensaje es tan importante, porque si tienes oportunidad de cambiar tu trayectoria para poder entrar al cielo, pero vemos claramente aquí que ellos regresaron a la vida y fueron juzgados, los muertos. Esa ahora es la resurrección. Antes de entrar ellos, los rebeldes, los ateos, los incrédulos, el mundo incrédulo, regresan a la vida y se paran ante el trono blanco y después son lanzados al lago de fuego. Esa es la parte que yo quería mencionarles hoy. Pueden ver claramente que para ustedes que son cristianos y santos, este mensaje de la resurrección del Señor esencialmente les pronuncia un buen fin, que va a terminar bien, que el Señor te ha dado lo que viene, que Él te va a resucitar, te va a glorificar y vas a quedar en la vida eterna. Te está dando ahora las noticias de última hora.
Y está diciendo que el mensaje de la resurrección, Dios me envía para hablarles a ustedes sobre la resurrección de los santos. Esa es la fundación de nuestra fe cristiana. Y eso es lo que muestra que el pecado puede ser desmantelado y totalmente destruido. El hecho de que la paga del pecado es muerte. Ahora el Señor ha abierto la puerta para la resurrección y te promete que vas a ser resucitado. Y dice que el pecado va a ser derrotado en tu vida. No te va a derrotar el pecado. Aquellos que son fieles. En ese día vas a ser resucitado y vas a ganar. Yo pensé que eso es muy poderoso. Dice que en el viaje, en esta jornada en la que estamos sin el mensaje de la resurrección, entonces no tienes evangelio, no tienes salvación, no tienes esperanza. Eres un pueblo que merece lástima, porque la resurrección es la evidencia de la vida sacrificial. Puedes sacrificar tu vida aquí, vivir una vida santa, sabiendo que vas a ser resucitado después. Por eso Daniel, cuando él fue echado a los leones, él veía la resurrección, entrar al estado eterno de Dios. Los muchachos hebreos y vieron lo mismo, vieron la resurrección de sus cuerpos. Por eso le dijeron al rey, tu majestad, no necesitamos depender de nosotros, porque aunque nuestro Dios venga o no a rescatarnos, no vamos a adorar a los ídolos, porque no estaban viendo las llamas, sino que estaban viendo esa resurrección eventual. Y hemos visto que eso se ha convertido en un llamado para esta generación, Dios llamándolos para que se enfoquen en la prometida resurrección. Y eso te va a causar que eches a la basura esta persecución simple de esta vida, que se enfoquen en el reino más grande, la resurrección, la glorificación, la vida eterna, la eternidad con Dios, la eternidad o celebración eterna, el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Esto es lo que salió de este mensaje, algunas de las cosas. Y yo dije que estoy haciendo esto porque estoy esperando para un muy importante reunión después del cual vamos a empezar nuestro servicio global. Después de eso, nuestro equipo de transmisión vendrá a organizar el servicio global y yo podré dar el mensaje principal a la medianoche de Kenia. Pero hablando de la resurrección en sus vidas, que cuando el pecado entró, entonces Dios está en renovar, está en el negocio de la resurrección. La resurrección es esencialmente renovación. Si puedes leer Romanos 6, dice que mueres con Cristo y eres sepultado con Él y eres resucitado con Él. Es la renovación. Puedes ver la agenda de Dios en este mensaje de la resurrección. Y también vimos claramente que cuando el Señor me envía a ustedes para anunciarles, para trompetearles a las naciones la resurrección de los santos que Él ha prometido, está esencialmente diciéndoles que esta vida es temporal, que este mundo no es tu final destino, que debes estar enfocado en la vida eterna, la vida después. Ahora te conviertes en un peregrino aquí, un extranjero, y usas esta vida para prepararte para la eternidad que es mucho más grande. Algo me dice que la vida eterna con Dios es mucho, mucho más tiempo.
Es mucho más larga que esos 100 años que vives que puedes vivir en la tierra. Usemos este tiempo para prepararnos para la vida eterna. Por eso el Señor dice, bienaventurados y santos son los que pueden participar en la primera resurrección, porque dice que la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Ese es el lago de fuego. Lo que les estoy trayendo a ustedes, a las naciones de la tierra, como el enviado a ustedes del reino de Dios para anunciarles el reino de Dios y que viene, dice claramente que por favor, bienaventurados y santos, benditos son aquellos que por medio de la ayuda del Espíritu Santo puede participar en la primera resurrección. La oportunidad todavía está aquí. Recuerda que el rapto todavía no ha ocurrido. Si tienes ahora una verdadera oportunidad para prepararte, si la tienes. Otra cosa que salió en esta conversación sobre la resurrección del mensaje que Dios Padre me envió a darles a ustedes es que la muerte es cierta. Es en el libro de Daniel 12:13 es realmente la escritura activa en la que estamos ahora, la que está resonando a nivel global ahora. El libro de Daniel 12:13, versículo 13, donde vimos a Daniel, lo dejó muy claro. Nuevamente lo leo para ustedes. Esta es el versículo activo que estamos leyendo. No he podido avanzar este mensaje debido a las reuniones muy importantes que tenemos aquí con el gobierno. Dice aquí, Daniel 12:13, y tú irás hasta el fin y reposarás. Y reposarás. Ese descanso que está hablando aquí es que tu cuerpo dormirá. Tu cuerpo dormirá en favor, mientras que tu alma va en favor a la presencia de Dios. Dice, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ese levantamiento, levantarte, es resurrección. Está hablando aquí de dos descansos. El primero es que está diciendo que la muerte es necesaria. Cuando Dios me dijo que viniera a ustedes a darle el mensaje de la resurrección del Cristo y de los santos, es para decirles que la muerte es necesaria, a no ser de que el rapto ocurra antes de que mueras. Todos tienen que morir, porque está diciendo que la muerte es necesaria. Pero son ustedes bienaventurados porque ahora está esta resurrección que viene. Déjame explicarlo bien. No se trata del alma. La resurrección se trata de tu cuerpo. Es el cuerpo que se duerme. El alma va a la presencia de Dios. Entonces está diciendo que vas a recibir un glorioso cuerpo que es una nueva morada para tu alma, para ir al estado eterno, al nuevo cielo, la nueva tierra. También, por lo tanto, es para decirte que la muerte es necesaria. Si vamos a hablar de la resurrección, tiene que haber muerte. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes pueden decirme con gran confianza que se han preparado para su muerte? Que si ocurre la muerte, ustedes están bien. Si les ocurre la muerte ahora, antes del rapto, ¿cómo están? ¿Están bien? Algunas personas tienen la oportunidad de morir muy bien. Se preparan, reciben el Señor y se mueren. Algunos no se preparan. Antes de que la Mama Tangara entró a la cirugía, ella se preparó muy bien. Ella entró a esa cirugía y no salió. Por eso hay que prepararse muy bien para la muerte. Pero simplemente les quiero decir que siempre estén listos. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir ahora mismo que están bien preparados para su muerte? Eso es lo que el Señor está diciendo aquí.
que la resurrección no puede ser discutidas a no ser de que ocurra la muerte. La muerte es necesaria. El Señor está saliendo aquí muy claramente porque está diciendo que el hecho de que Él me ha enviado a hablar con ustedes sobre la resurrección significa que la muerte tiene que venir y que la tumba no es tu destino final. No es como que vas a morir y ese es el final. No. Dice que el sepulcro no es tu final. En Hebreos leemos que después de la muerte llega el juicio. Te lleva al ámbito de dar cuentas. Que Él te va a decir, yo te di una vida para vivir. ¿Cómo la viviste? Y vimos claramente en esta expedición que cuando Cristo Jesús, el Mesías, nuestro Señor y bendito Salvador, ese se convirtió en el sello sobre él que Él es el verdadero Hijo de Dios, porque la muerte no lo pudo retener, no lo pudo detener, que Él es Dios, el Hijo de Dios. Y vimos que todo el Antiguo Testamento, Isaías 53 y muchas otras escrituras, Génesis 3, versículos 15, Génesis 12, 1 al 3, todas estas escrituras, Génesis, cuando se hizo el sacrificio del carnero, todo estaba apuntando al Cristo venidero, al Mesías venidero, y que sufriría muchas cosas y que iba a ser resucitado. Anteriormente mencionó Hebreos 9, 27, amados. Hablarte sobre la importancia de participar en la primera resurrección, de enfocarte en la promesa de Dios de la vida eterna, la gloriosa resurrección de Cristo y de los santos. En otras palabras, Dios está diciendo que la Biblia es verdadera. Ve y diles que así como el Antiguo Testamento prometió que el Mesías llegaría, moriría y resucitaría, llegó y resucitó, murió y resucitó. Ahora la resurrección se convierte en esa señal que la Biblia es verdadera y que ahora ustedes pueden confiar en la Biblia para esta primera resurrección. Esto es lo que hemos visto en el mensaje de la resurrección y la esperanza que presenta. Por eso cuando regrese a ustedes después de un corto descanso, vamos a tratar con otro segmento. El Señor les bendiga.